El día de hoy vamos a ver las características de la crónica. Nosotros ya realizamos como tarea una crónica sobre las actividades que cronológicamente han sucedido durante esta contingencia sanitaria. Así que ahora vamos a ver las características para establecer una crónica bien documentada, bien redactada, con sintaxis, como si fuésemos columnistas o periodistas. En este caso, la crónica tiene que tener estas características. Voy a ir explicando cada una de las características. La crónica, para empezar, está hecha para ser publicada y leída por una audiencia determinada. Suele estar en los periódicos, en la radio, en la televisión y pues ahora en el internet, cualquier medio de comunicación donde se necesite tener información actual y veraz. Siguiente. No olvidando que tiene que ser publicada, que es necesario que sea expuesta en algún medio de comunicación, tiene que tener las siguientes características. Tiene la característica del reportaje periodístico, solamente que tiene diferencias. El reportaje periodístico es que en el periodista, en este caso, enfatiza su versión, es decir, habla de forma subjetiva, desde los hechos que él está narrando, pero también desde su visión, desde lo que él piensa. Mientras que la crónica está muy ligada a la literatura, es un género que también necesita versar y fluir, a diferencia de un reportaje. En este caso se es objetivo, se narra desde la situación que conocemos y en todo caso, si no estuvo ahí o no fue testigo de la situación, se trata uno de documentar o tener la información adecuada para poder redactar una crónica veraz y objetiva. Y siempre va a narrar un suceso pasado, que se relacione con un suceso actual. Es decir, si hay un incidente de cierta forma, por ejemplo, hay un incidente, un robo o un problema político, el cronista siempre lo va a relacionar con algo que ya haya sucedido, porque lo va a utilizar como un referente. Siguiente. Se ocupa una posición fija, es decir, el cronista ya sabe lo que tiene que decir, no va a titubear en lo que va a escribir, no va a irse a hablar sobre otros temas, siempre va a ser objetivo, siempre va a tratar de ser lineal. Y en este caso también se hace una especie de columna donde va escrita, les voy a enseñar más adelante una foto de cómo vienen los reportajes y las crónicas en los periódicos, y se hace una especie de tabla que va acompañado no solamente con la foto del evento, sino con la figura de autoridad. Un cronista es una figura de autoridad, un conocedor del tema. Siguiente, su estilo también depende de diversas cosas. La preparación del cronista, los intereses que tiene, si es objetivo, qué particularidades o subjetivas o elementos subjetivos le interesa depositar en el texto, porque es algo muy propio, a pesar de que es objetivo, de que es un texto que no trata de irse por las ramas ni interpretar otras cosas, es un texto que también deja mucha libertad y mucha opinión libre para el cronista. Por eso se define, o cada cronista tiene su estilo de redactar y de interpretar un solo tema. Es decir, hay varios cronistas que interpretarían el tema de diversas formas. Y finalmente se pueden elaborar juicios de valor. ¿A qué se refiere? Una opinión subjetiva, algo que sea meramente del escritor o del cronista. Y finalmente, el sujeto que narra la historia puede o no estar explícito en el texto, es decir, se habla en primera o en tercera persona según sea el caso. Bien, una vez mencionadas las características que debe de tener una crónica, vamos a establecer la tarea para el día 21 de mayo. Vamos a grabar, en este caso, una crónica. Es decir, ustedes van a grabar su voz y van a hablar sobre una noticia que les haya parecido muy importante. Tienen que grabar lo que ustedes opinan. Ustedes nos van a narrar la noticia. No le van a leer tal cual como está en el periódico, sino ustedes me van a dar una opinión sobre el tema. Van a decir, leí la noticia sobre tal tema, me pareció interesante hablar de ello porque yo tengo esta opinión, y entonces ustedes hablan. Narran los momentos más importantes del texto o de lo que estén consultando y que sea en orden, de principio a fin. La duración de su grabación debe de ser de 4 minutos, máximo 5, pero que no sea tan extenso porque tengo que revisar pues todos sus audios. Y no se olviden de mencionar el título de lo que van a hablar, el título y de dónde lo sacaron. Hagan de cuenta que el cronista primero se informa y se documenta. Ustedes se van a documentar de un periódico o de un medio audiovisual y de ahí van a obtener el tema. Puede ser del tema de lo que gusten, es libre, pero hagan su crónica o su redacción
su audio adecuadamente.